Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales de Historia Universal. El día de hoy el tema de la clase es Primera Guerra Mundial. Estamos en la parte número 2. La clase pasada hablábamos sobre la Primera Guerra Mundial, pero ahora vamos a seguir continuando, pero desde el año 1917 hasta 1919. Ahora, antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación, como todos ya sabemos. La primera recomendación es que debes asistir puntualmente a las clases. También debes de mirar, según tu horario, los videos que se te envíen en la plataforma. 3. Asistir a las clases en vivo. Bien, recuerda que en esta oportunidad estamos evaluando 3 criterios. La puntualidad. Puntualidad en entregar tus trabajos en el día, no al día siguiente ni pasado, en el día. Luego, estamos evaluando la asistencia en el horario según el curso. Luego, otro criterio estamos evaluando es las clases en vivo, las actividades que desarrollamos en las clases en vivo. Bien, dichas las recomendaciones, ahora vamos a continuar con el tema la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo sabemos? Vamos a hacer una retroalimentación, lo que hablábamos la clase anterior. Hablábamos de la Primera Guerra Mundial, que el mundo se había partido en 2 bloques. ¿Sabes cuál se llaman esos 2 bloques? La primera se va a llamar la Triple Alianza y el otro bloque se va a llamar la Triple Entente. Recordamos que Alemania estaba descontento porque había llegado tarde a la repartición de los territorios. Y Alemania estaba descontento por el territorio que le había tocado. Había llegado tarde a la repartición de los territorios. Entonces, en el afán de que Alemania quería tener más territorios, quiso aislar a Francia, quitarlo y que nadie le apoye a Francia. Él que quería los territorios, ambicionaba más territorios. Su principal motivador fue aislar a Francia, quitarlo del camino a Francia y que los demás países no se le unan a Francia. Entonces, por el otro lado, también se manejaba otros intentos, otros tratados, como por ejemplo la Triple Entente. La Triple Entente va a ser de principal Inglaterra. Inglaterra, en su afán de buscar aliados para poder tener o lograr sus ambiciones coloniales, sus ambiciones también de expandirse, buscó alianzas. Pero esta parte fue las alianzas militares. Entonces Inglaterra, por el otro lado, buscaba países que le apoyaran a él. Y así, el mundo se divide en 2, la Triple Alianza y la Triple Entente. Esto se preparaba ya para dar inicio a una guerra, que hoy se le conoce la Primera Guerra Mundial. Como hoy sabemos, cuando hay una guerra, todo el mundo se involucra, todos los países se involucran de A o B, de cualquier una u otra manera, todos se involucran, todo el mundo. Entonces es ahí como Alemania, que tiene muchos propósitos, pero individuales, Alemania
su propósito era tener control sobre todos los países de Europa y aparte quería ser la primera potencia mundial. Pero como vemos, en esta guerra, al final, ¿cómo acabó? Acabó que Estados Unidos y Japón llegaron a ser las potencias mundiales en todo el mundo. Fueron ellos Estados Unidos y Japón. Pero ¿cuál vamos a empezar? Primero con Alemania. Entonces, su objetivo de Alemania era de tener control sobre todos los países de Europa y tener mejores condiciones diplomáticas, ser una grande potencia. Para eso formó unas alianzas. ¿Cuáles fueron esas alianzas? Alemania se hizo un tratado o una alianza con Austria y Hungría y luego Italia. Pero vamos a ver que en 1915 toma posición por la Triple Entente. Aquí Italia se retira de la Triple Alianza y se va. Es por eso que la Triple Alianza va a ser Alemania, Austria y Hungría, los tres. Bien, a este bloque de la Triple Alianza se va a unir también el Imperio Turco, el Imperio también Bulgaria y el Imperio Turco Otomano. Como sabemos y hemos hablado en la clase pasada, este bloque, la Triple Alianza, es el bloque derrotado o perdedor. ¿Quién es el que gana? El que gana es la Triple Entente. Pero, Miss, ¿por qué la Triple Entente? ¿Por qué? Porque tuvo más aliados. Vamos a ver quiénes fueron sus aliados en la Triple Entente. Tenemos en la Triple Entente la cabeza estaba Inglaterra. ¿Y qué pasó? Inglaterra, estaba Francia y estaba Rusia. Rusia era la mejor de todas, la que estaba más equipada, la que tenía sus modernos tanques. Con Rusia ganaba ya, porque tenía estaba bien preparada para la guerra. Entonces, la Triple Entente, Inglaterra se une a Rusia, o sea, se lo agarra primero a Rusia, sabiendo que con Rusia iba a lograr la victoria. Entonces, a este bloque se le va a unir. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Te acuerdas de Italia? Italia estaba en la Triple Alianza, pero luego se va en el 1915 y se une a la Triple Entente. Entonces aquí va a estar Italia, Serbia, Japón, Rumania, Austria, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Grecia, Montenegro, Portugal, la India Británica. Todos ellos se unen a la Triple Entente. Entonces, por lo tanto, ¿quién gana? Gana la Triple Entente, que es el bloque vencedor. A esta guerra, ¿qué sucede con esta guerra? A esta guerra se suma que utilizaron muchas armas letales, como por ejemplo aviones, tanques, los tanques submarinos, los carros de combate y también añadimos los gases tóxicos. Aquí en esta guerra valía todo. Aquí en esta guerra tú podías hacer lo que querías, disparar gases tóxicos al país que deseabas. No había límites. Lo único que había aquí era la codicia, la ambición, el poder ser grande, el poder tener más territorios. Aquí hubo muertes, desastres, niños huérfanos. Por ejemplo, en Francia quedaron 760.000 niños franceses huérfanos. También hubo la caída de la demografía, también hubo lo que es el descenso o muertes de varones, sexo masculino, porque la mayoría eran soldados. Entonces aquí se calcula que la Primera Guerra Mundial causó más de 10 millones de muertos, unos 20 millones de heridos, sin contar los civiles, sin contar aquellos heridos
Entonces, Alemania, que había movilizado a 13 millones de hombres, registró como muertos 2 millones de muertos. Todo esto que pasó. Aquí hubo muerte. Aquí hubo, después de esta Primera Guerra Mundial, aquí Europa quedó, su moneda se devaluó, quedó empobrecida, quedó en crisis, porque recuerden que la guerra trae crisis, trae tragedias, solamente los poderosos son los que se levantan. Pero aquí había un culpable. ¿Y quién es ese culpable? Aquí el culpable era Alemania. Entonces, ¿qué pasó? La Triple Entente, que era el vencedor, hizo firmar a Alemania un documento. Y en ese documento le hacían firmar diciendo, ese documento se llamaba la Triple Entente. En ese documento decía que Alemania era la culpable, porque aquí perdió. Entonces era culpable de todo y tenía que pagar una indemnización de mucho dinero que jamás lo podría pagar. Pero Alemania, vamos a ver que en la siguiente clase no quiso pagar esta deuda y se levanta una Segunda Guerra Mundial. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. Bien, ahora, la pregunta de la retroalimentación nos dice, ¿cómo se produce el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Se produce el 6 de marzo de 1917. Ese año, Estados Unidos entra. ¿Entra dónde? Entra a participar en la Triple Entente. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Menciona 3 batallas que se produjeron durante el año 1916. Bien, acá nos piden 3 batallas. Vamos a hacer las 3 batallas. Primero, el combate de Jutlandia, que fue en 1916. Otro es la batalla de Verdún y también la batalla de Somme y la batalla de Isonce en 1916. Vamos con la 3. Pregunta 3. Nos dice, ¿cuál fue la importancia histórica de la firma del Tratado de Versalles? Esto fue que partió a la historia. El tratado, que dice acá, el Tratado de Versalles, fue la firma donde le obligan a Alemania a pagar una indemnización. ¿Por qué? Porque fue el acusado de ser el causante de toda la Primera Guerra Mundial y tenía que pagar una indemnización muy elevada. La respuesta es, el tratado que se pone es un tratado que se pone fin oficialmente a la guerra que fue firmada entre Alemania y la Triple Entente. Vamos con la lectura. La lectura lleva el título Balance de sangre, es el título de la lectura. Primera pregunta. ¿Qué países fueron afectados demográficamente en la Primera Guerra Mundial? Bien, ¿cuáles fueron los países afectados? Según la lectura fue Alemania, Rusia, Hungría, Gran Bretaña, Italia, Serbia, Austria, Hungría y Rumania y también Estados Unidos. Pregunta 2. ¿Cómo crees que afectaron a la sociedad europea los millones de muertes que dejó la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo crees? Dice, ¿no? ¿Cómo crees que afectaron a la sociedad? Aquí afectaron totalmente. Aquí afectó psicológicamente, afectó económicamente, en todo. La respuesta es 1, afectó a su demografía y también a la pérdida de la población de sexo masculino. Entonces, para eso se juntan los países y forman una organización de todas las naciones en Europa. Se llamó la Sociedad de Naciones y su sede fue en Ginebra para poner en paz al mundo, porque todo el mundo había sido afectado, para traer un balance de paz y que nunca más entre ellos haya una guerra.
Y es así que se forma una organización de paz entre todos los países para poner fin a la guerra. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.